Listo, Ani, ahí está, volvimos. Estábamos entonces en esta cuestión del diálogo intercultural, que Dussel, para poder fundamentar ese diálogo intercultural, propone la anadialéctica, y él es el método, digamos, de la filosofía latinoamericana de liberación, digamos, y él dice que la razón del otro tiene lugar en una comunidad de comunicación en la que todos los humanos puedan participar como iguales, pero al mismo tiempo en el respeto de su alteridad, a su ser otro, otredad, que debe estar garantizada hasta el punto de la situación ideal de habla, o en la comunidad de comunicación ideal o trascendental. La anadialéctica, el camino del pensar de liberación, no lo vamos a abordar en este momento, pero lo quiero dejar indicado, porque de hecho, bueno, Dussel escribe el libro que se llama Método para una filosofía de la liberación, que también circula en PDF y lo pueden obtener, pero si quieren también yo se los puedo enviar, ¿sí? El libro fue publicado en 1974, ¿sí? En ese libro habla de la analéctica, pero posteriormente la refina, digamos, y comienza a hablar de la anadialéctica. Entonces, como les decía, la categoría de exterioridad es la más importante en el discurso filosófico de Dussel, porque constituye el lugar privilegiado, epistémica, ética y políticamente para realizar esta doble hermenéutica, la crítica de la crítica. Es decir, criticar el proyecto moderno y a la vez a las críticas presentadas por filósofos como el mismo Marx, por ejemplo, el mismo Heidegger, el mismo Levinas. Ellos critican el proyecto moderno y nosotros lo que hacemos es criticar esa crítica, ¿no? Hay dos pensadores importantes también para Dussel, sobre todo podríamos decir el Dussel de juventud, ¿sí? Que son Martin Heidegger e Immanuel Levinas. Nuestro pensador va descubriendo que a través de ellos, ¿no? A través de las lecturas de Martin Heidegger y de Levinas, él va descubriendo que la crítica que ellos lanzan al proyecto moderno es insuficiente, digamos. Entonces, lo que hace Dussel es decir, bueno, si bien critican la violencia, la razón estratégica moderna, no consideran en sus críticas la violencia ejercida sobre culturas no europeas, como por ejemplo la latinoamericana. Por supuesto que en el Dussel de madurez, Heidegger y Levinas le van a dar los elementos teóricos para que Dussel pueda hacer este salto metafísico al otro, ¿sí? Al más allá, a lo trans, digamos, que es ni más ni menos que la realidad concreta nuestra, colonial, digamos. Y vislumbra desde este salto metafísico a ese otro, ¿sí? Vislumbra el camino del pensar latinoamericano, ¿no? El camino del pensar latinoamericano es esta justamente anadialéctica, ¿sí? Ana, ¿sí? Tiene, bueno, el sentido de que viene de más allá de la dialéctica, ¿no? Pero Dussel, si bien en las primeras obras de Dussel uno puede encontrarse con un aire de familia heideggeriano y levinasiano, él aclara que su intención es de lectura, ¿no? Es latinoamericana. Es decir que en la elaboración del camino del pensar latinoamericano, estos dos pensadores y sus categorías se integran, ¿sí? Son subsumidas en este locus de enunciación, situado en una lectura originaria de la crisis histórica de la realidad de nuestro continente colonial, ¿no? Es una perspectiva mirada es una perspectiva geopolítica, digamos, la que asume en esta nueva lectura Dussel. Otro pensador que después también ya no estaba Dussel en la Argentina, que lo empieza a leer con mayor profundidad, es a Marx, ¿no? O sea que a él se liga una bomba con un panfleto que lo acusan de enseñar Marx, cuando en realidad todavía él
no estaba haciendo profundas lecturas de Marx, ¿no? Bien, les cuento como anécdota, en enero de 1972, Dussel y Levinas mantuvieron una conversación personal en París, en donde Dussel toma ese primer encuentro como un principio de revelación y de promesa, pero posteriormente deviene ese encuentro en una decepción, pero a la vez como el inicio de la creación y la emergencia de este pensamiento filosófico, ¿no? En esa conversación Dussel toma conciencia de que la exterioridad, la otredad, que históricamente implicó al pueblo judío ante los horrores del estalinismo y del nazismo, no contemplan al pueblo amerindio, ni al asiático, ni al indio. El otro al que hacía referencia Levinas era absolutamente otro. El mismo Levinas le revela a Dussel que él nunca había pensado que el otro pudiera ser un indio, o un africano, o un asiático. Y Dussel ahí descubre que ese otro, ¿sí?, desde el cual él está hablando, o sea, hace cuerpo esa alteridad, es él mismo y América Latina, ¿no?, con respecto a la totalidad europea. Es el pueblo latinoamericano empobrecido y oprimido. En este sentido podemos decir que el componente geopolítico es clave en la filosofía latinoamericana y de liberación. O sea, se geopolitiza la narrativa eurocéntrica para releerla desde América Latina. Entonces, este ocultamiento o esto no visto, aún por Levinas, le permite a Dussel definir la posición de exterioridad en cuanto pobres, ¿sí?, y en referencia a una totalidad hegemónica. De esa manera toma conciencia de ser la otra cara de la modernidad. Esta exterioridad, que es exterioridad de la totalidad del ser, totalidad desarrollada como la historia que se ha contado desde Europa, es una exterioridad que se introduce con la colonialidad. La cara oculta de la modernidad, digamos, es Latinoamérica, ¿no? Bueno, no solo Latinoamérica, sino África también. A su vez, esta irrupción, que además de habilitar este desarrollo teórico, ético, obliga a pensar y desarrollar una nueva epistemología, digamos, en términos también de liberación, porque este nuevo lugar de enunciación, el posicionarse en un ámbito distinto, digamos, la exterioridad, que la crítica de la razón eurocéntrica no pudo capturar, habilita nuevos ámbitos no explorados. Esta perspectiva habilita desarrollos epistemológicos, ¿no?, nuevos observables, podríamos decir. Y la noción de lugar de enunciación, que es también muy importante, alude a lugares desde donde se articula pensamiento. Estos lugares de historia, de memoria, de dolor, de lenguas y saberes diversos son lugares de pensamiento, donde se genera pensamiento. Además, este lugar, esta exterioridad no es ¿sí?, no es un universo, sino que es diversa, es un pluriverso, ¿no?, que contiene diversas historias coloniales. Este desplazamiento transontológico que toma como sujeto el pensar la voz de la comunidad de excluidos, de pobres, de sujetos articulados en un mundo de la vida, una subjetividad histórica, y que la totalidad ocultó y oculta, porque hay enmascaramientos recurrentes, no solo constituye un posicionamiento ético, ni se reduce a él, ya que siendo una mirada capaz de abordar la totalidad vigente, el invisibilizado por ella, posee esta función epistémica heurística que nos permite configurar un horizonte otro de inteligibilidad, desde donde construir nuevos objetos de conocimiento, nuevas formas de pensar, nuevas pedagogías, nuevos caminos de legitimación y nuevos caminos de validación de saberes, ¿no? Y todo ello lleva a construir nuevas formas de vida. Esto en cuanto
a la categoría de exterioridad. La otra categoría que me parece sumamente importante y quiero compartirles es la de liberación, que también entraña una dimensión material que toca lo físico, lo sufriente de un pueblo o de un sector de la población. Surge de pensar que no es posible, y de ahí el vínculo con la praxis. Pero la experiencia o praxis no en un sentido solipsista, o sea, encerrado en una conciencia de hacer práctica a priori y a posteriori hacer teoría, o inverso, primero hago la teoría y después voy a la práctica, sino entendiendo la praxis, la experiencia, como vivencia junto a la víctima, junto a el excluido, el pobre, el oprimido, etcétera, ¿no? En este sentido, la liberación, más que estar vinculada a la libertad intelectual, está atada a las formas metodológicas de la praxis, que posibilitarán la liberación ideológica, política, ética y económica de un otro víctima, ¿sí?, en situación de opresión o exclusión, ¿sí?, producida siempre por una praxis de dominación. Se trata de una noción que atrapa el movimiento, digamos. No es un estado alcanzable la liberación, sino que se encamina a ser un proyecto inconcluso, o sea, una tarea que nunca se presenta como acabada, sino que está proyectándose constantemente. Es siempre un hacer, digamos, un por hacer también. Ahora les voy a leer una cita de 14 tesis de ética, donde Dussel nos advierte a nosotros lectores sobre el imperialismo de las categorías, porque a veces usamos categorías, reproducimos categorías que no nos dejan pensar, dice él también, ¿no? Y está muy bien que nos lo advierta, porque justamente son categorías que no nos dejan ver cuáles son nuestros problemas. Y en 14 tesis él dice lo siguiente: para empezar, y como indica Antonio Negri acertadamente, la emancipación, usada hoy corrientemente en la filosofía hegemónica, enuncia el hecho de que el sujeto del derecho puede llegar a ejercerlo como lo que ya estaba en potencia, como el hijo que se emancipa con la mayoría de edad, mientras que la liberación alcanza un estado en el que nunca estuvo, como el esclavo que se libera y gana el estatuto de libre, que era una imposibilidad en el proyecto de la totalidad vigente. El primero es un concepto disminuido de la fuerza semántica, teórico-política y todavía ontológico. El segundo es transontológico y usado en los movimientos revolucionarios, en Argelia, Nicaragua, El Salvador, y es lo mismo la acción que tiene un interés emancipatorio, de Habermas, por ejemplo, que una praxis de liberación, al estilo Horkheimer o explicitada por Marx, ¿no? Entonces ahí hay una distinción también conceptual en donde es importante para este movimiento pensar ese contenido, perdón, acá voy a quitar esto, ese contenido de las categorías, ¿no? Y emancipación y liberación, si bien podrían apuntar a lo mismo, hay que mirarlas geopolíticamente, ¿no? La génesis de una categoría y la génesis de la otra categoría. Además, lo que nos está indicando Dussel es que en esa cita y en lo que les vengo comentando, es que la praxis entraña dos momentos, ¿sí?, de ruptura y de construcción. La ruptura comienza cuando el oprimido, ¿sí?, el que está en ese horizonte de exterioridad, se reconoce como tal. Y esta vivencia que se da en la cotidianidad, como cuando alguien comienza a pensar lo que antes aceptaba seguridad, en ese momento se produce una crisis existencial en el sentido de reconocer el estado de opresión, de ser víctima de una totalidad opresora organizada en leyes, en una razón, en las mismas ciencias.
Ante esta totalidad, la praxis de liberación, en su segundo momento constructivo, se erige como afirmación del sujeto que deja atrás la negación. Es decir, es el estado de concientización del otro como sujeto empoderado, ¿no? En pos de desarticular la praxis de dominación. Y la praxis de dominación, bueno, va adquiriendo diferentes rostros, ¿no? Una praxis de dominación puede tomar el rostro a través del racismo o a través del machismo, etc. Asimismo, la praxis de liberación es un pasaje, un tránsito permanente, va redefiniendo según la realidad desde la que surge. Toda praxis de liberación es liberación de o liberación para. En el recorrido de las obras dusselianas se puede observar cómo Dussel va desarrollando las diferentes formas de liberación. Él escribe la pedagógica, la erótica, la ética, la política, la económica, y allí va mostrando cómo se podría ir dando la praxis de liberación y que está en función de un tipo de opresión, ¿sí? Podemos pensarla también a la praxis de liberación como un movimiento pendular que va de un desde, digamos, hacia un dónde. Y la liberación está proyectada, ¿sí? como espectorada, buscando un nuevo orden, pero que siempre subsume lo mejor del orden anterior. Y en este sentido, Dussel dice en otro de sus libros, que se llama Praxis Latinoamericana y Filosofía de Liberación, él dice: la liberación, por una parte, es negación de la negación, es decir, es negación de la opresión, pero además, liberación es afirmación del sujeto que deja atrás la negación. Es posible los momentos prerevolucionarios, la situación revolucionaria, la misma revolución y la continuación de la revolución como construcción del orden nuevo, ¿no? Indica todo el proceso, no solo la ruptura. Y para ir ya cerrando, creo que este apretado recorrido deja el camino abierto para, bueno, seguir pensando un montón de cuestiones. Claro que no hemos agotado el tema, porque quedan un montón de cuestiones para abordar. Por ejemplo, queda una categoría que sobre todo los que están leyendo en este momento la ética con Marcelo, que es la categoría de vida, ¿sí? Es una categoría también que amerita todo un recorrido teórico, ¿no? Y yo creo que esta propuesta filosófica, digamos, es bastante ambiciosa, ¿no? Dussel no solamente en toda su propuesta va a generar implicancias que busquen la generación, o sea, la creación de nuevas teorías, que expliquen nuevos hechos en el sentido que hay una praxis de dominación, ¿sí? Y hay teorías de dominación, entonces los de la praxis de liberación siempre van a estar mirando eso que queda fuera y que no es capturado por la praxis de dominación para justamente ponerlo en diálogo también, ¿no? Hay un replanteamiento interesante que hace Dussel que tiene que ver con las categorías de verdad y de validez, en el sentido de reflexionar sobre la validez del discurso crítico de la comunidad de las víctimas cuando se enfrentan al sistema que las oprime o los excluye, ¿sí? Los expulsa o los desplaza, ¿sí? O también el sistema puede invisibilizar, ¿no? Entonces, esta cuestión de la verdad y la validez también es muy interesante. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, bueno, que me gusta mucho porque amerita ser analizada y fundamentada, que es el te creo hermana. ¿Sí? El te creo hermana, justamente la expresión te creo, ¿sí? Necesita tener un fundamento, o sea, se merece esa expresión ser fundamentada, defendida, y construir teorías desde el derecho, ¿no? Para que justamente las víctimas, lo primero
que se haga es creerle, ¿sí? Y no buscar la prueba que legitime su palabra, su dolor, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que reconocer que esta propuesta filosófica da mucho para trabajar, ¿no? Reconozco, y ahora sí cierro, que es ambiciosa la filosofía latinoamericana de la liberación, o la ética de la liberación. Creo que los riesgos son sin duda grandes, a cada momento se puede caer en nuevas totalidades dialécticas opresoras, aún dentro de los márgenes mismos de una filosofía de la liberación. La tarea es difícil en la medida que se desea ciertamente instalarse en una posición de lúcida autocrítica, única, a partir de la cual se podrán encontrar los caminos para que el pensador y la pensadora no sea una vez más instrumento al servicio de los dueños del mundo. Pero bueno, creo que toda tarea difícil es por sí misma bella, y siempre me acuerdo de una de las primeras palabras que leí del viejo Platón, ¿sí? Que dijo que vale la pena por la dificultad, ¿no? Vale la pena por eso mismo recorrer todos los riesgos cuando nos encontramos ante tamaña complejidad, ¿no? Y bueno, esto es todo el aporte por ahora. Buenísimo, Analía, mil gracias por la exposición, muy clara. Eh, Creo que, bueno, como bien dijiste vos, hay muchos puntos que abre, digamos, la propia filosofía de la liberación, y me parece súper fructífero lo que se genera a partir de este tipo de encuentros. Así que, por mi parte, agradecerte y abrir el espacio ahora a las preguntas y a una especie de conversatorio, digamos, en torno a tu exposición. Eh, no sé si alguien quiere tomar la palabra. eh, Genial. Vos sabés que yo Sí, tengo... permiso, Dale, Miguel. permiso. Puedo, Sí, es sí, nada dale. más que un... Ahí, eh, Miguel. sí, gracias, Analía. La verdad que me hiciste pensar un poquito algunas cosas que tomé nota acá. Y pensaba cuando en un primer momento hablabas de este concepto, ¿no? De Dussel, de la transmodernidad. Ujú. Y, y yo, y bueno, y fui anotando, ¿no? El diálogo que se produce de las distintas periferias, ¿sí? De las distintas culturas que tenemos quizás en nuestra región, y pensar desde ahí, ¿no? Con las patas en el barro, como quien dice. Pero ahora, pensando desde las periferias, o haciendo filosofía desde las periferias, lo hacemos siempre formados y basándonos en el centro, porque Dussel leyó o se copó con Heidegger, con Levinas, más tarde con Marx, pero, o sea, siempre estamos con el centro metidos, ¿sí? O sea, ¿cómo salir realmente? ¿Cómo, o sea, porque si uno habla de pensar un problema, ¿sí? Siempre hacemos referencia a ese bagaje insoportable, ¿sí? Que es todos los autores que tenemos, varones, obvio, porque en esa época hay muy pocas mujeres que han quedado en la historia como filósofas, ¿sí? Que ya la dejamos a Hannah Arendt ahí dando vueltas, pero siempre nos basamos en Heidegger, Husserl, qué sé yo, cualquiera, Kant, Sí. los que quieran, ¿sí? Siempre está en el centro. O sea, la discusión termina en el centro, pero nosotros discutimos desde la periferia. También me acuerdo a Walter Mignolo con su idea sobre América Latina y lo decía desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me provoca cierta duda, ¿no? De si realmente podemos pensar desde la periferia eh, como nosotros mismos, ¿no? O sea, con nuestros problemas, con nuestras
Y si no, estamos formando un nuevo centro, quizás, ¿no? Desde la periferia o desde todas las periferias, formar un nuevo centro que quizás dentro de algún tiempo se pueda hablar realmente desde acá, con los problemas de acá. Estás silenciado, Miguel, o te silenciaste. Sí, no, lo corté, soy así, de cortarlo de Ah, golpe. Perdón, ah. perdón. Iba a esto, ¿no? De formar, si se formará un nuevo centro de pensamiento desde la periferia, ¿no? O no, o quizás siempre tenemos que nutrirnos de aquel otro centro. Mónica tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. La verdad que interesante la charla, todo lo que has puesto de manifiesto, cada autores, como lo presentaste. Me acordé, él es uno de los que habla de la hospitalidad, de pensar en el otro. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. Y bueno, esto de poder tenerlo en cuenta cada uno en nuestro hacer cotidiano, ponerlo en práctica, que por ahí está bueno y enriquece muchísimo estas charlas porque abre al debate, ¿no? De poder, y que te hace pensar, te hace pensar y muchísimo. Me llevó a esto que nombraste, que también lo anoté, Enrique Dussel, cuando una filosofía es crítica, es perseguida. Eso también, la verdad que es un tema para seguir charlando, muy enriquecedor y la verdad que me encantó. Y bueno, me quedaron para hacerme un montón de preguntas y bueno, de todo lo que tomé nota. Pero nada, eso, cortito. Gracias al profe por darnos la invitación. Al profe Gerardo. Ah. Bueno, no es que paso a responder porque no estoy acá para responder, pero sí para conversar, porque creo que conversando, o sea, tejiendo nuestras voces, podemos generar el espacio del pensamiento, ¿no? Bueno, es compleja la situación, es complejo pensar desde lo nuestro, porque justamente qué es lo nuestro, también sería difícil decir, bueno, está bien, me asumo como criollo, y ya ahí puedo tener una base, ¿sí? Me asumo como criollo y encuentro un origen tremendo, ¿no? Con todo desde 1492 para acá, digamos. Entonces, creo que está bueno esto de querer subsumir esta relación centro-periferia para que no quede en la dicotomía. O sea, evidentemente centros van a haber siempre. Lo importante es que nosotros, desde la periferia, primero reconocernos como periferia y levantar nuestras voces desde ese lugar, y también como resistencia, ¿no? Y creo que lo más importante que se tiene que dar es que las periferias dialoguen, porque si hay algo que no se permite es que las periferias dialoguemos, ¿sí? Entonces, creo que ese es un paso importante. Acá en la Argentina, bueno, se desmanteló parte de nuestra historia y eso creo que es importante empezar o sea, traerlo al presente, ¿no? Ese pasado nuestro en donde ese intento de borrar la memoria, ¿sí? Sigue vigente, sigue vigente. Entonces, nuestro ejercicio crítico es hacer nuestro presente sin caer en determinismos, y proyectarnos tal vez proyectarnos a un futuro, ¿no? No perder la utopía. Eso en primera medida. Y las conexiones latinoamericanas, o sea, que las mismas
los mismos países latinoamericanos dialoguen es complejo, si lo miramos políticamente. Sí, de hecho, los estallidos sociales en Latinoamérica ocurren, los tendríamos que evaluar, ¿no? Cómo van sucediendo los estallidos sociales en América del Sur, ¿no? Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, bueno, lo que ha sucedido en Argentina, Perú, Bolivia, Brasil. O sea, si miramos ese aspecto político, también podemos ver qué complejo que es para la periferia poder entre nosotros. Pero creo que un paso importante es este momento, por eso celebro esta invitación, ¿no? Y que en la formación de los estudiantes docentes, en la formación de base, aparezca como filosofía este movimiento, ¿no? de filósofos argentinos que, bueno, algunos fueron muertos y otros huyeron. Entonces, me parece que hay mucho por hacer. Pero quería decir algo ahí, Dani, al respecto de algo que mencionaste, que me pareció como muy interesante, que es el principio de liberación no es algo que esté pensado como si fuera un fin que puede alcanzarse de una vez y para siempre, sino que es una constante, ¿no? Hay un movimiento constante, la liberación es ese movimiento, ¿no? O sea, no es algo que está allá al final de un camino y que uno lo puede alcanzar. Por eso implica pensar de que constantemente habrá poderes hegemónicos, nuevas lógicas de poder, y la filosofía de la liberación tendrá que ir desandando, ir desentramando esas nuevas lógicas y viendo toda la complejidad, digamos, ¿no? que se teje a nivel mundial, y por eso está bueno pensar que no es que, vos misma lo dijiste, es un proyecto, la expresión fue inacabado, digamos, y está bien que así lo sea, ¿no? Contrariamente a ponerle una especie de connotación negativa, diciendo, bueno, no está cerrado. No, al contrario, en buena hora que no está cerrado, porque habla también del progreso de la reflexión crítica, digamos, ¿no? En función de la filosofía de la liberación. Sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pienso en los ideales de la Revolución Francesa, libertad. En todo caso, nuestro estado es previo, digamos, de liberación, para alcanzar tal vez ese ideal regulador de libertad, pero lo nuestro es de liberación, y con lo que significa, o sea, no es algo, la libertad es algo imposible en el planteo dusseliano, ¿no? Es la situación del esclavo, que es un imposible su libertad. Entonces, no es emancipación la del esclavo, es liberación, y además se libera pensando en un proyecto utópico que además, hasta podríamos decir, lo tiene que construir todo, de cero. Sí, ahí está también nuestro desafío. El otro día, no me puedo acordar el sociólogo chileno que comentaba, o sea, voy a dar una información incompleta, pero me gustaba esto que decía que en este momento lo que está sucediendo en Chile es que hay una liberación, pero que urgente hay que pensar qué vamos a hacer, decía, porque la liberación es justamente que nos hemos liberado, pero hay que ya construir las líneas principales, ¿no? El camino hay que empezar ya a escribirlo, porque justamente el que se libera todavía no tiene en claro el camino a seguir, ¿no? Y otra cuestión, bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Cuando ustedes lean los textos que les dé Marcelo de Dussel, tengan presente que el componente histórico, sin caer en lo histórico solamente, o sea, sin quedar solo en lo histórico, tienen que tener en cuenta la historia, lo político, lo económico. Hay otras teorías que dialogan
por ejemplo, la teoría de la dependencia, es una teoría que, con la que Dussel dialoga también. Hay un historiador, no, sociólogo es, Immanuel Wallerstein, que él propone esta categoría del sistema mundo, ¿sí? Y habla del centro y de la periferia. Pero Dussel va a decir, bueno, pero vos todavía, Immanuel, estás atrapado en lo que sería la segunda modernidad, que es la del siglo XVII, para nuestra narrativa, ¿no? Hay una primera modernidad, que es la del siglo XV, y hay una segunda modernidad, que es la del siglo XVII. La del siglo XV nadie habla, digamos, lo que pasó a partir de 1492, nadie habla. Entonces, ahí es donde hay que ver que ahí se gestaron las condiciones para esa segunda modernidad del siglo XVII, que es la modernidad que todo el mundo lee en los libros, ¿no? Hablamos de modernidad, siglo XVII, bueno, rápidamente, Inglaterra, etc. Nos olvidamos de una parte de la historia. Bueno, no sé si alguien más quiere realizar un aporte o puede ser también alguna pregunta, ¿no? Digamos, hay un montón de, de- de conceptualización en torno a la liberación, la filosofía de la liberación, que uno podría indagar todo un universo, ¿no? Eso que comentaste muy interesante de la categoría del otro y de cómo Levinas, cuando se da cuenta de lo que estaba haciendo Dussel con su filosofía, inmediatamente se abrió y dijo, no, yo no estoy ahí. Eso es una construcción de Dussel. Que también yo creo que habla bien de Dussel porque supo apropiarse de algo y apropiárselo en el sentido estricto, ¿no? O sea, la expresión de poder convertirlo, es decir, esto me sirve para pensar desde acá y él mismo marcó sus límites también con Levinas, ¿no? Pues, me parece que eso también hay mucho trabajo en torno a la categoría de otredad en Dussel que ameritaría todo un seminario, digamos. Claro, y eso es importante porque la palabra categoría, justamente utilizamos esa expresión categoría y no concepto, por ejemplo, ¿no? Que es otra cosa. Pero la palabra categoría o las categorías en el sentido de modos de interpretación. Entonces ahí, con lo que dice Marcelo, ¿no? Dussel se apropia de ese concepto, exterioridad de Levinas, y lo transforma en una categoría para leer la realidad latinoamericana, en donde el otro no es el pueblo judío, sino que es el otro del otro. ¿Sí? Hay un ser eurocéntrico, digamos, y Levinas lo que hace es encontrar una exterioridad de ese ser eurocéntrico o europeo, y dice, nosotros los judíos, la alteridad. Y Dussel, cuando habla con Levinas, descubre que hay un otro a su vez, ¿sí? Una nueva alteridad de la cual no hay registro, porque tampoco está en la historia. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente repensar, y además esto es lo más importante, que esta alteridad o esta otredad hay que situarla, hay que darle un cuerpo, no es una sustancia, no es una entelequia, sino es que tiene cuerpo, y tiene historia, y tiene voz. ¿Sí? Y bueno, y ahí comienza, digamos, es el punto de inflexión, digamos, en la filosofía dusseliana. Queda menos de un minuto. Si quieren, el que quiera, regresamos como para hacer un cierre o habilitar si alguien quiere Vale. preguntar algo o hacer un aporte, y ahí lo cerramos, pero queda abierto a otras participaciones también, ¿no?